Señores, de regreso estamos con el consumidor y como anunciamos nos visita la doctora Clevi Pérez. Ella es internista, infectóloga y viróloga y con ella estaremos hablando sobre el meningococo, que mucha gente, doctora, y buenos días. Buenos días. Confunde con la meningitis también. Y leía que no es lo mismo, aunque pudiera encaminarse un meningococo con una meningitis, pero no necesariamente es la misma enfermedad. ¿Verdad que no? Así es, el término meningitis que implica inflamación de las meninges, son unas membranas que recubren el cerebro y la médula, entonces realmente puede ser por muchas causas. Hay meningitis virales, hay meningitis bacteriana, hay meningitis incluso por medicamentos, es decir, por tuberculosis. Sin embargo, la Neisseria meningitidis, mejor conocida como meningococo, es una de las bacterias que pueden causar meningitis, pero de hecho es una causa relativamente frecuente, o sea, dentro de las meningitis bacterianas está siempre dentro de los primeros lugares de causas de meningitis bacteriana. Vamos a hablar entonces del meningococo. Hablábamos de que en el país se ha reportado 4 niños, uno murió, y 100 y pico que pudieron tener contacto con esos niños también que estaban siendo evaluados según el Ministerio de Salud Pública. Comentaba al inicio del programa, doctora, que es una enfermedad muy peligrosa, tiene una tasa de mortalidad entre un 5 y un 10%, según leía, y de verdad que nos gustaría que usted nos explicara qué es esto de meningococo, cómo puede producirse, cómo puede infectarse una persona. Bueno, pues como decía el nombre, es Neisseria meningitidis, es una bacteria que usualmente se contagia al tener contacto cercano, sobre todo con gotas respiratorias a través de aerosoles, de la formación de aerosoles respiratorios con una persona que esté contagiada. Entonces, usualmente puede colonizar la nasofaringe, es decir, ese epitelio que tenemos entre la nariz y la garganta, y desde ese punto puede penetrar, sobre todo dependiendo de algunos factores del huésped, es decir, de la persona que está colonizada, puede perfectamente simplemente estar colonizada. De hecho, estudios en países donde esto se lleva año por año, se ve que en los meses antes de iniciar la escuela, sobre todo la primera semana de octubre, aumenta mucho la tasa de colonización, que puede llegar hasta 1 de cada 5 niños puede estar colonizado en algunos países con meningococo en la primera semana de octubre, que es más o menos a partir de este tiempo que inicia el año escolar y todo eso, y no todos van a desarrollar, claramente la mayoría no va a desarrollar infección por meningococo. O sea que hay algunos factores también, no solamente de la bacteria, sino de la propia persona, del propio huésped, que pueden favorecer a que se desarrolle la enfermedad, que se haga invasiva, entonces que esa bacteria se vaya al torrente sanguíneo y de ahí se disemine o hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso o hacia todo el organismo y causa entonces otro cuadro que es la meningococcemia. O sea, una cosa es la meningitis, que es propiamente la infección del sistema nervioso central, que puede estar sola o acompañada con la infección generalizada, la meningococcemia o la meningococcemia sin meningitis. Están esas 3 posibilidades dentro de las enfermedades agudas, porque también la Neisseria meningitidis puede causar otros cuadros ya más crónicos. Usted hablaba, doctora, de la forma de contagio. Y quisiera un poco explicar más. ¿Es por ejemplo, estornudos usted hablaba? ¿O de qué forma un niño a otro? Usted hablaba de los niños y leía que los niños son más propensos y las personas también más mayores. Y cómo en una escuela, que siempre yo escuchaba al pediatra decir, si tú quieres que tu hijo se enferme, ponlo en la escuela. O sea, porque siempre entre los niños, en espacios cerrados, todas esas enfermedades es muy fácil propagarse. Habla un poquito entonces de ese contagio, ¿cómo se logra? ¿Cómo se consigue? Hay que comentar que en sentido general, ciertamente, las infecciones que se pueden contagiar a través de aerosoles, es decir, a través del aire, a través de gotitas, etcétera, por supuesto son mucho más comunes cuando estamos en ambientes con muchas otras personas. O sea, el niño que está en su casa obviamente no tiene tanta exposición, pero ciertamente, bueno, hay que ir a la escuela, claro, y hay que desenvolverse en el mundo, entonces, claro está, eso lo pone a riesgo. El hacinamiento
¿En quiénes se ven siempre los brotes o son mucho más frecuentes? Por ejemplo, en los Estados Unidos, en los adolescentes que van ya a las escuelas, a estos dormitorios universitarios donde usualmente viven hasta cierto punto hacinados, y entonces eso favorece que compartan esas secreciones respiratorias y se colonicen mucho más jóvenes, mucho más adolescentes, y eso por supuesto algunos de ellos van a desarrollar la enfermedad, pero debe ser generalmente un contacto cercano para que ya esas secreciones respiratorias de una persona entren en contacto con otra persona. Estamos hablando de estornudos, eso es lo que está... Bueno, un estornudo casual de una persona en un salón es poco probable. Pero generalmente ¿cuál sería implica, y eso es importante para la profilaxis, o sea, la profilaxis, los antibióticos que se utilizan para las personas que estuvieron alrededor, usualmente son personas que han tenido un contacto cercano, por ejemplo, que durmieran en el mismo dormitorio, si son personas que están en las universidades o que estuvieran en el mismo salón de clase, en el caso del personal de salud, personas que realmente hayan trabajado con secreciones de manera directa, a veces sin las condiciones de protección adecuada, por ejemplo, si ha tenido que intubar a un paciente, etcétera. O sea, que debe ser un contacto un poquito cercano, no cercano, algo tan casual. ¿Sexualmente se pudiera transmitir? Bueno, las personas que obviamente que comparten sexo generalmente comparten la misma habitación, o sea que definitivamente... Pero me refiero a la relación sexual, Sí, fíjate que su prima... o su prima hermana, que es la Neisseria gonorrhoeae. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual. Y aunque ellas comparten algunas cosas en común, la Neisseria meningitide no es propiamente una enfermedad de transmisión sexual, pero sí que podría también, al igual que su prima, la gonorrea, transmitirse por esas vías. Son primas, entonces. Son primas hermanas. Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. No conocía eso. Vamos entonces, yo creo que es una encuesta, doctora. Salimos a la calle y le preguntamos a nuestros hermanos ciudadanos qué provoca el meningococo. Vamos a verlo. Bueno, ahora mismo no sé nada. No sé decirle. Hasta ahora mismo no conozco. No sé qué significa eso. No, no conozco. No sé, ¿no? ¿Qué producirá? No tengo conocimiento de lo que es. Yo no sé qué tipo de enfermedad es. Ni idea. Porque lo han dicho en la televisión, pero ni siquiera han dado detalles de qué es, en realidad. Ni siquiera nos han dicho, mire, provoca esto, da esto. No han dicho nada. Yo conozco muy poco del tema. Doctora, si la gente no conoce, ¿es muy común en nuestro país? ¿O este brote es el primer brote que se conoce así? ¿O casos? No, como dijimos, realmente es una de las causas más frecuentes de meningitis, que claro está, no está dentro de las infecciones más frecuentes, pero cada cierto tiempo, esporádicamente, aparecen algunos casos de enfermedad meningocócica. Generalmente se da en pequeños brotes, ¿no? Un caso índice, y entonces otros casos relacionados al caso índice, pero realmente no es tan frecuente. Doctora, el tiempo, en el tema del tiempo sé que se nos va, y quisiera aprovechar para hacer estas preguntas rápidas. ¿Cómo se diagnostica? ¿Hay un estudio que se haga, una evaluación? Sí, hay diferentes estudios. Si es, por ejemplo, simplemente la colonización, se puede hacer un cultivo de la superficie nasal tomando algunas consideraciones para el crecimiento, porque es una bacteria que realmente es muy frágil, para que crezcan los cultivos hay que tomar las muestras y procesarlas muy rápidamente. Si, por ejemplo, ya es alguien que tiene datos sobre todos los síntomas, que son fiebre, malestar general, a diferencia de otras causas de meningitis que usualmente no causan mialgias, esta causa mucho dolor muscular, dolores en las piernas, parecido, por ejemplo, a la leptospirosis, un dolor muy importante. Entonces eso debe ser una pista y hay que tomar cultivos de sangre, y en caso de que haya datos que sugieran meningitis, tomar, claro está, líquido cefalorraquídeo, y eso se manda a hacer estudios de cultivos
Y claro está, ahora hay técnicas moleculares también de PCR, que el resultado lo tenemos mucho más rápido, pero siempre es importante tomar el cultivo porque después se le hacen pruebas de sensibilidad para ver a los antibióticos a qué es sensible. Tratamiento, doctora. Tratamientos son antibióticos. Básicamente los que más se usan son la cefalosporina tercera generación, como la ceftriaxona, pero el tratamiento, lo más importante es que la gente cuando sospeche la enfermedad, o por lo menos cuando vea que un niño tiene fiebre, tiene malestar general, tiene postración, tiene datos como confusión, no responde adecuadamente a las preguntas, lo lleve rápidamente al médico, porque esto pueden ser síntomas de una meningitis. Entonces, cuando tenga las pies, las manos frías, todos estos signos deben alertar y llevar rápidamente, porque lo más importante, o una de las cosas más importantes para no morir o para no tener consecuencias, secuelas muy severas, pues es el tratamiento temprano. Claro. Mientras más temprano se hace el tratamiento, mejor es el resultado del paciente. Repita, doctora, los síntomas entonces, que no hablamos de los síntomas y me gustaría repetirlo antes de ya terminar, porque es importante que la gente lo entienda. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, dolor de cabeza, puede empezar como si fuese una infección de garganta, porque recuerde que dijimos que empieza por la mucosa de la nariz y de la garganta, entonces puede parecer como una simple faringitis por estreptococo. Sin embargo, el cuadro se va empeorando rápidamente, fiebre, dolor de cabeza, pueden haber palidez y moteado como si fueran manchas violáceas, como moradas en la piel, puede haber pies y manos frías, puede haber mucho dolor muscular. Ya cuando todo esto se presenta, generalmente es que el paciente está muy más complicado, entonces han pasado ya varias horas o incluso días desde que empezó la infección, o sea que desde que aparezca fiebre, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, hay que rápidamente acudir. Doctora, de verdad que qué pena que el tema del tiempo y que los tapones no le permitieron llegar más temprano, porque de verdad que nos hubiese gustado seguir conversando con usted, pero las puertas abiertas, ojalá que pueda estar de regreso para tratar otros temas interesantísimos. Un gran placer, doctora. Un gran placer también. La doctora Clevi Pérez estuvo con nosotros. Señores, las fiebres es como el bombillito rojo de los carros, el bombillito del check engine, como le llaman, chequear el motor. Una fiebre hay que siempre revisarla, no vamos a dedicar un acetaminofén para bajarla, no. Bajémosla, pero vamos al médico a chequear qué es, porque la fiebre es una alarma, una alerta del cuerpo de que hay algo que no está funcionando bien. Vamos a la pausa, señores. El doctor Wilfredo Mañón nos acompaña luego. No se vayan.